Mi padrastro me echó de la casa el día que cumplí 18, pero ahora que sufrí un accidente y mi madre lo abandonó, me está rogando que lo deje vivir conmigo y mi familia. Gato cuenta. Hola a todos. No suelo hacer esto. De hecho, jamás he publicado nada tan personal en internet, pero estoy en un punto en el que la opinión de extraños me parece más confiable que mis propios pensamientos. Mi esposa dice que escriba lo que siento, que tal vez me ayude a ordenarme. Así que aquí estoy. Tengo 34 años, soy técnico especialista en maquinaria industrial, un trabajo que me gusta porque es lógico, una pieza está rota, la cambias, un sistema falla, lo diagnosticas y lo arreglas. Todo tiene una causa y un efecto. Mi vida, por otro lado, se acaba de convertir en un caos ilógico. El martes pasado, mientras calibraba una prensa hidráulica, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un número desconocido. Normalmente no contesto, pero algo me impulsó a hacerlo. La voz al otro lado era rasposa, débil, y tardé unos segundos en reconocerla. Era Carlos, mi padrastro. La última vez que había escuchado su voz fue hace 16 años, el día de mi cumpleaños número 18, cuando me dijo textualmente: «Feliz cumpleaños, ya eres un hombre. Tienes una hora para empacar tus cosas y largarte. No voy a mantener vagos». Lo recuerdo como si fuera una película que no puedo dejar de ver en mi cabeza. La lluvia helada de noviembre, el peso miserable de la maleta de lona donde metí un par de jeans, mis libros de la preparatoria y una foto de mi padre biológico, que murió cuando yo tenía 5 años. Mi madre, Verónica, estaba en la cocina, llorando en silencio, pero sin hacer absolutamente nada para detenerlo. Esa fue la traición que más me dolió. No la de él, a quien nunca consideré mi padre, sino la de ella durante los siguientes años. Mi vida fue un infierno. Dormí en mi coche destartalado, trabajé en 2 empleos de sueldo mínimo, estudié por las noches en un colegio comunitario. Me rompí la espalda, pasé hambre, sentí una soledad tan profunda que a veces dolía físicamente. Pero salí adelante. Me gradué, conseguí un buen trabajo, conocí a Natalia, mi esposa, la mujer que me enseñó lo que es una familia de verdad. Ahora tenemos una casa, 2 hijos increíbles, Sofía de 8 y Mateo de 5, y una vida tranquila. Una vida que construí ladrillo a ladrillo sobre las ruinas que él y mi madre dejaron. En esos 16 años, el contacto fue casi nulo. Mi madre me llamaba un par de veces al año, en mi cumpleaños o en Navidad. Conversaciones cortas, incómodas, donde yo le contaba lo superficial y ella se quejaba del dinero antes de que Carlos le gritara desde el fondo que colgara el teléfono. Nunca le conté de mis peores momentos. Nunca supo que hubo noches que cené las sobras que tiraban en la cafetería donde trabajaba. Para ella, yo simplemente desaparecí un día y reaparecí años después como un adulto funcional. Ahora volvamos a la llamada del martes. La voz de Carlos era casi un susurro. Me contó que hace 2 meses tuvo un accidente laboral. Trabajaba en la construcción y una viga le cayó encima. Le destrozó la pierna izquierda y le dañó la columna. No volverá a caminar sin ayuda y mucho menos a trabajar. Está en un centro de rehabilitación público y el seguro se le está acabando. Y aquí viene el golpe de gracia. Hace 3 semanas, mi madre, su esposa, durante más de 20 años, empacó sus cosas y se fue. Lo abandonó. Según Carlos, le dijo que ella no firmó para cuidar a un lisiado por el resto de su vida. Se fue con otro hombre, vació la cuenta bancaria conjunta y desapareció. Así que ahora él, el hombre que me tiró a la calle con lo puesto en mi cumpleaños, está solo, roto y sin un centavo. Me llamó para pedirme, o más bien rogarme, que lo deje vivir conmigo. David, por favor, me dijo, y escuché que se le quebraba la voz, no tengo a nadie más. Eres mi único hijo. Casi vomito en el taller. ¿Tu hijo? Le respondí. Yo dejé de ser tu problema hace 16 años, ¿recuerdas? Me dijo que estaba arrepentido, que fue un error terrible, que siempre me quiso, pero que no sabía cómo demostrarlo, que su orgullo lo cegó. Palabras, solo palabras vacías que llegaban con más de 1 década y media de retraso. Le dije que lo pensaría y colgué. Cuando llegué a casa y se lo conté a Natalia, su rostro se transformó. Ella conoce cada detalle de mi historia. Ella me sostuvo durante mis pesadillas y me ayudó a sanar heridas que ni siquiera sabía que tenía. Su respuesta fue inmediata y tajante: absolutamente no. Ese hombre no va a poner un pie en esta casa. Esta es tu familia, la que tú y yo construimos. Es nuestro santuario y él no tiene derecho a entrar en él. Y sé que tiene razón. Lógicamente, sé que tiene toda la razón. Mi deber es con ella y con mis hijos. Pero hay una parte de mí, una parte estúpida y pequeña, que se siente culpable. Lo imagino solo en esa cama de hospital, abandonado por la misma mujer que permitió que me abandonaran a mí. Es una especie de justicia poética retorcida y cruel. Y me siento un monstruo por una parte de mí que lo disfruta, y otra parte que siente una punzada de lástima. Me ha estado llamando sin parar. Me deja mensajes de voz donde llora y me pide perdón una y otra vez. Dice que puede dormir en el sofá, que no será una molestia, que solo quiere estar cerca de la familia que le queda. Mi cabeza es una guerra civil. La parte lógica, la que representa a mi esposa y mi vida actual, me grita que lo mande al diablo, que no le debo nada. Pero la otra parte, el niño de 18 años que solo quería que su madre lo defendiera, se pregunta si esta es una oportunidad para, no sé para qué, para cerrar el círculo,
¿Para demostrarle que soy mejor persona que él? No sé si me entiendan. Sé que suena loco siquiera considerarlo, pero este hombre, por mucho que lo odie, es el único vínculo que me queda con una parte de mi pasado. Y mi madre, el hecho de que ella lo haya abandonado así me ha revuelto todo por dentro. Es como si la historia se repitiera, y ahora el verdugo es la víctima. ¿Qué demonios se supone que haga? ¿Soy el malo si simplemente lo ignoro y lo dejo a su suerte, tal como él hizo conmigo? Actualización 1 una semana después. Advertencia, esto va a ser extremadamente largo. Necesito sacar todo. Gracias de antemano a los que se tomen el tiempo de leer. Sus comentarios en la publicación original me han dado mucho en qué pensar. No he dormido bien en toda la semana. Cada vez que cierro los ojos veo escenarios diferentes. Lo veo en el sofá de mi sala, con esa mirada de autocompasión mientras mis hijos juegan a su alrededor. Los veo a ellos, a mis hijos, haciéndole preguntas, y la idea me revuelve el estómago. Luego, la imagen cambia y lo veo solo en una habitación lúgubre de algún asilo del gobierno, mirando el techo y siento una punzada helada de ¿qué? No es piedad, es algo más feo. Es la satisfacción de la venganza, y me asusta sentirla con tanta intensidad. La cantidad de respuestas que recibí fue abrumadora. El 99% de ustedes me dijo lo mismo que mi esposa, que no le debo nada, que mi familia es mi prioridad y que proteger mi paz es lo más importante. Gracias, de verdad. Necesitaba escuchar eso de voces externas, pero las palabras, por muy lógicas que sean, a veces no logran calmar el ruido que uno tiene en la cabeza. El jueves decidí que no podía seguir en este limbo. Ignorar sus llamadas no estaba funcionando. Solo alimentaba mi ansiedad. Necesitaba enfrentarlo. Necesitaba verlo cara a cara. Natalia no estaba de acuerdo. ¿Para qué, David? ¿Qué esperas conseguir con eso? Solo te vas a lastimar más, me dijo. Tenía razón en que el riesgo era alto, pero yo sentía que era como tener una herida infectada. Necesitaba abrirla, limpiarla y ver qué tan grave era el daño, aunque doliera. Le prometí que no iba a tomar ninguna decisión, que solo iba a escucharlo, que necesitaba mirarlo a los ojos cuando me diera sus excusas. Ella, como la increíble compañera que es, me dijo que confiaba en mí, pero que por favor tuviera cuidado con mi propio corazón. El viernes pedí la tarde libre en el trabajo y conduje hasta el centro de rehabilitación. Es uno de esos edificios gubernamentales grises y deprimentes que huelen a desinfectante y a tristeza. Cada pasillo que recorría se sentía como un viaje al pasado, a la vulnerabilidad que tanto me esforcé por enterrar. Le pregunté a una enfermera por Carlos. Me miró con una mezcla de lástima y agotamiento profesional y me señaló una habitación al final del pasillo. El de la 204. Apenas tiene visitas, comentó en voz baja. La frase me golpeó más de lo que esperaba. La puerta estaba entreabierta. Me asomé y lo vi. Estaba recostado en la cama, mirando un programa de concursos en una televisión diminuta colgada en la pared. Estaba mucho más viejo de lo que recordaba. El cabello, que antes era negro y espeso, ahora era una pelusa rala y gris. Tenía el rostro demacrado con profundas ojeras. La arrogancia que siempre irradiaba, esa postura de hombre alfa que llenaba cualquier habitación, había desaparecido por completo. En su lugar había un hombre encogido, frágil. Una pierna estaba envuelta en un armatoste de metal y plástico. Parecía un muñeco roto. Toqué la puerta suavemente. Giró la cabeza y, al verme, sus ojos se llenaron de una emoción que no pude descifrar. ¿Alivio? ¿Esperanza? ¿Vergüenza? Intentó incorporarse, pero hizo una mueca de dolor y se dejó caer de nuevo sobre las almohadas. David, susurró. Su voz sonaba aún más débil en persona. Entré y me quedé de pie junto a la puerta, manteniendo la distancia. No quería sentarme, no quería ponerme cómodo. Esto no era una reunión familiar, era una inspección. La habitación era pequeña y estéril, una mesita de noche con un vaso de agua, una bandeja de comida a medio comer y un libro. Nada más, ni fotos, ni flores, ni una sola tarjeta. La soledad del lugar era casi palpable. Viniste, dijo con una sonrisa temblorosa. Sabía que vendrías, eres un buen hombre. La manipulación empezó desde el segundo 1. Me sentí como un idiota por no haberlo previsto. No soy un buen hombre, Carlos. Soy un hombre curioso. Quería ver con mis propios ojos al hombre que me juró que nunca necesitaría nada de nadie. Su sonrisa se desvaneció. Bajó la mirada hacia sus manos. ¿Tengo derecho a eso, no crees? Le dije, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Después de 16 años, merezco una explicación. Y no me vengas con el cuento de que no sabías cómo demostrar tu amor. Quiero la verdad. ¿Por qué lo hiciste? Suspiró. Fue un suspiro largo y tembloroso, el sonido de un hombre completamente derrotado, y entonces empezó a hablar, y lo que me contó no me lo esperaba. Pensé que escucharía excusas sobre el dinero, sobre el estrés, sobre que yo era un adolescente difícil, pero fue algo mucho más retorcido. Me confesó que, desde que se casó con mi madre, siempre se sintió como el segundo plato. Yo era el recuerdo viviente de su primer esposo, mi padre. Dijo que cada vez que mi madre me miraba, él veía una sombra de amor que nunca fue para él. Mi padre había sido un hombre querido por todos, un hombre exitoso, y él, Carlos, siempre se sintió inferior, como si viviera en su fantasma. Odiaba que yo tuviera sus ojos. Odiaba que yo fuera bueno en la escuela, algo que él nunca fue. Cada logro mío, en lugar de darle orgullo, era un recordatorio de sus propias frustraciones. Cuando cumpliste 18, dijo, mirándome finalmente a los ojos, vi mi oportunidad de borrarlo a él.
Pensé que si te ibas, ella finalmente sería solo mía, que la casa sería nuestra, sin fantasmas. Fue un acto de egoísmo puro y cruel. Estaba celoso, David. Estaba celoso de un niño, celoso de un muerto. Me quedé helado. Todo este tiempo pensé que me había echado por ser una carga, por ser un problema, pero la verdad era mucho más psicopática. No me echó por algo que yo hice, sino por el simple hecho de existir. Me odiaba por ser el hijo de mi padre. El resentimiento que sentí en ese momento fue tan ácido que casi me quema la garganta. Todos esos años culpándome, preguntándome qué había hecho mal, que podría haber cambiado. Y la respuesta era nada. Mi único crimen fue nacer. ¿Y mi madre? Le pregunté con la voz ahogada. ¿Ella sabía esto? Él negó con la cabeza. No. Verónica nunca lo supo. Le dije que era por tu bien, que era amor duro para que te convirtieras en un hombre de verdad, que necesitabas aprender a valerte por ti mismo. Y ella me creyó, o quiso creerme. Era más fácil que enfrentarme, quiso creerme. Esa frase resonó en mi cabeza. Por supuesto, mi madre siempre eligió el camino fácil, siempre eligió la paz momentánea sobre la defensa de su propio hijo. Después de su confesión, se desmoronó. Empezó a llorar de verdad, no las lágrimas de cocodrilo de los mensajes de voz, sino sollozos profundos, espasmódicos, que sacudían su cuerpo roto. Me contó con detalle el accidente, la indiferencia de sus compañeros, el dolor constante. Me describió cómo Verónica lo cuidó las primeras semanas, pero con una creciente frialdad, cómo empezó a salir más, a llegar tarde. Y luego, el día que llegó con un hombre y 2 maletas, y le dijo que se había cansado de ser enfermera, que le había arruinado sus años dorados. Le vació la cuenta de ahorros que tenían para su retiro y se fue. Mientras lo escuchaba, la ira inicial empezó a disiparse, reemplazada por un vacío inmenso y frío. Este hombre no era un monstruo todopoderoso. Era un hombre pequeño, inseguro y patético, que había construido su vida sobre cimientos de resentimiento y ahora se ahogaba en los escombros. La justicia poética que imaginé no era satisfactoria, era simplemente triste, trágica. Por favor, David, sollozó, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. No te pido que me perdones. Sé que es imposible. Solo te pido un techo, un rincón donde pueda recuperarme. No quiero morir solo en un lugar como este. Veré a tus hijos, los cuidaré, te ayudaré en lo que pueda con mis manos. Haré lo que sea. La imagen de sus manos, manchadas de grasa y mugre por años de construcción, cerca de mis hijos, me provocó una náusea violenta. Me aparté instintivamente. No, le dije. La palabra salió de mi boca firme y clara. Sin dudar, no vas a vivir en mi casa, no vas a estar cerca de mis hijos. La casa que tengo, la familia que tengo, la construí precisamente porque tú me enseñaste de la forma más dura posible que solo podía contar conmigo mismo. Mi hogar es el resultado directo de tu crueldad, y no voy a permitir que lo contamines. Su rostro se contrajo de dolor. Pero, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde iré? Ese ya no es mi problema, Carlos. Así como yo no fui tu problema el día que cumplí 18. Saqué mi cartera. Tenía unos $300 en efectivo. Los saqué y los puse sobre su mesita de noche. Esto es para que te compres algo que necesites. No es un regalo. Es un finiquito. Es el pago final por cualquier obligación que mi conciencia estúpida crea que tengo contigo. No me vuelvas a llamar. No me busques. Para mí, la conversación que empezamos hace 16 años se termina hoy. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. David, espera, gritó. Tu madre, ¿no vas a hacer nada? Se llevó todo nuestro dinero. Me detuve en el umbral, sin girarme. El dinero era de ustedes, y ella es tu esposa. Arreglen sus propios problemas. Y con eso salí de la habitación y no miré atrás. Conduje a casa con las manos temblando, pero con una claridad mental que no había sentido en días. Cuando llegué, Natalia me estaba esperando en la puerta. Me vio la cara y simplemente me abrazó. Me derrumbé en sus brazos. Le conté todo, la confesión, el llanto, el dinero sobre la mesa. Le conté la decisión que había tomado. Ella me apretó más fuerte y me dijo, estoy tan orgullosa de ti. Hiciste lo correcto. Protegiste a nuestra familia. Nos protegiste a nosotros. Esa noche, por primera vez, dormí profundamente. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Un ancla que llevaba arrastrando desde la adolescencia. Cerré un capítulo doloroso y feo. Creía que esa era el final de la historia. Estaba equivocado. El infierno apenas estaba comenzando. Actualización 2-3 semanas después. Esto es más largo que lo anterior. Ha sido el mes más surrealista de mi vida. Gracias por seguir aquí. Escribir esto es mi única forma de procesarlo. La calma duró exactamente 4 días. 4 días de paz bendita en los que creí haber puesto el punto final más limpio y definitivo de mi vida. Me sentía ligero. Jugué con mis hijos en el jardín, llevé a Natalia a cenar, me concentré en mi trabajo. Había trazado una línea en la arena. Carlos y Verónica estaban del otro lado, en el pasado, y yo estaba a salvo con mi familia en el presente. Qué ingenuo fui. Los fantasmas no respetan las líneas en la arena. Sobre todo cuando descubren que tienes un teléfono. El primer misil llegó en forma de llamada de un número que no reconocí. Era mi tía Margarita, la hermana mayor de mi madre. No había hablado con ella en al menos 5 años. La tía Margarita es la matriarca de la familia, una mujer dramática y controladora que cree que su opinión es ley divina. David, ¿se puede saber qué demonios te pasa por la cabeza? Empezó sin siquiera un hola.
Su voz era estridente, cargada de una indignación que no le correspondía. Me llama Carlitos, llorando como un niño, diciéndome que su propio hijastro lo ha abandonado a su suerte en ese hospicio inmundo. Después de todo lo que él hizo por ti, te dio un techo, te dio comida, te crió como si fuera suyo, la dejé hablar. Era como ver un tren descarrilarse en cámara lenta. Cada palabra era una distorsión de la realidad. Una versión edulcorada de mi infancia que mi madre seguramente les había vendido a todos durante años. Cuando finalmente tomó aire, intervine con la voz más calmada que pude forzar. Tía, con todo respeto, tú no tienes ni la más remota idea de lo que estás hablando. Carlos no me crió como a un hijo. Me toleró hasta el día en que legalmente pudo echarme a la calle. Y lo hizo. Sin mirar atrás, son excusas de un hijo malagradecido. Verónica está destrozada. Tuvo que dejarlo porque la situación era insostenible. El pobre hombre se ha vuelto loco con el dolor y la amargura. Y tú, en lugar de apoyar a tu familia en un momento de crisis, le tiras unas migajas de dinero como si fuera un pordiosero. ¿Qué clase de monstruo eres? La conversación se extendió durante casi una hora. Una hora de acusaciones, de chantaje emocional, de revisionismo histórico. Me acusó de avergonzar a la familia, de no tener corazón, de ser igual de egoísta que mi madre por haberla abandonado. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Descubrí que Carlos, en su desesperación, no solo me había llamado a mí, había llamado a toda la lista de contactos que tenía memorizada, pintándome como el villano de una telenovela barata. Estaba envenenando el pozo, intentando presionarme a través de la familia. Colgué el teléfono sintiéndome sucio, furioso. Habían tomado mi trauma y lo habían convertido en un arma para usarla en mi contra. Natalia me vio y supo al instante. Bloquea su número, me dijo con una calma de acero. Bloquea a cualquiera que te llame para decirte algo que no sea apoyo. No les debes explicaciones. No son tu familia. Nosotros somos tu familia. Y eso hice. Bloqueé a mi tía. Al día siguiente me llamó mi primo. Lo bloqueé. Luego un tío segundo. Bloqueado. Mi teléfono se convirtió en un campo de minas. Pero el verdadero golpe nuclear llegó el sábado pasado. Estábamos desayunando. Sofía me contaba emocionada sobre un proyecto de ciencias y Mateo estaba haciendo una torre de panqueques. Era una escena perfecta, de esas que quieres congelar en el tiempo. Y entonces sonó el timbre, miré a Natalia. No esperábamos a nadie. Fui a la puerta y miré por la mirilla. Y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era mi madre, Verónica. Estaba allí, en el porche de mi casa, una casa que nunca había visitado. Llevaba unas gafas de sol enormes y parecía nerviosa. A su lado, en una silla de ruedas que obviamente no sabía manejar bien, estaba Carlos. Pálido, demacrado, con una manta raída sobre las piernas. Y junto a ellos, dos maletas grandes y gastadas. Por un segundo, mi cerebro no pudo procesar la escena. Era tan absurda, tan monumentalmente audaz, que no parecía real. Abrí la puerta lentamente. David, hijo, dijo mi madre, quitándose las gafas. Tenía los ojos hinchados. Necesitamos hablar. No necesitamos nada, le respondí y mi voz salió como un gruñido. Me interpuse en el umbral, bloqueando la entrada. ¿Qué hacen aquí? Fue Carlos quien habló, con su voz lastimera. El centro de rehabilitación me dio de alta, David. El seguro se acabó. No tenía a dónde ir. Tu madre me recogió. No teníamos otra opción. Interrumpió ella, al borde de la histeria. El hombre con el que estaba. No funcionó. Me echó. Lo perdí todo. No tenemos dinero, no tenemos casa. Somos tu familia. No puedes darnos la espalda. Miré de su cara a la de Carlos. La mujer que lo había abandonado por ser un lisiado ahora estaba allí, usándolo como escudo, como pasaporte para entrar en mi vida. La disfunción era tan tóxica que era casi radiactiva. Mamá, le dije, y la palabra me supo a ceniza en la boca. Tú lo dejaste, lo abandonaste y le robaste su dinero. Y ahora que tu plan B falló, vienes a mi puerta y esperas que yo limpie tu desastre. No lo entiendes. Estaba asustada. Gritó. Mis hijos, alertados por las voces, se asomaron por el pasillo. La cara de Sofía era de pura confusión y miedo. Natalia apareció detrás de mí como una leona, los tomó suavemente de los hombros y se los llevó adentro, cerrando la puerta de la sala. Entiendo perfectamente, continué, bajando la voz a un siseo helado. Entiendo que llevas toda tu vida huyendo de los problemas y buscando a alguien que te los solucione. Primero mi padre, luego Carlos, ahora yo. Pero el banco de favores cerró hace 16 años. No van a entrar en esta casa. Carlos empezó a gemir. David, por el amor de Dios. Hace frío. Solo déjanos pasar la noche. Mañana buscaremos una solución. Era una trampa. Lo sabía. Si entraban, nunca se irían. Se convertirían en ocupas emocionales, en parásitos que succionarían la paz de mi hogar hasta dejarlo seco. Vi mi futuro pasar ante mis ojos, discusiones constantes, mis hijos expuestos a su toxicidad, mi matrimonio bajo una presión insoportable. Todo lo que había construido en peligro por su irresponsabilidad. Respiré hondo. Les voy a dar dos opciones, dije, sintiéndome extrañamente en control. Opción 1, se dan la vuelta, se van y no vuelven a aparecer por aquí nunca más. Opción 2, no se van y llamo a la policía para que los saquen de mi propiedad por allanamiento. No hay opción 3, Verónica me miró como si le hubiera abofeteado. El shock en su rostro fue reemplazado por una ira fea y retorcida. Te vas a arrepentir de esto, David.
La sangre llama. Un día te verás solo y te acordarás de cómo trataste a tu propia madre. No, mamá. Yo ya sé lo que es estar solo. Ustedes dos me lo enseñaron muy bien, y aprendí a construir mi propio mundo para no estarlo nunca más. Un mundo en el que ustedes no tienen cabida. Saqué mi teléfono del bolsillo y marqué el 911, sin apartar la vista de ellos. Policía, ¿cuál es su emergencia? Al ver el teléfono en mi oreja. El pánico se apoderó de ellos. Verónica empezó a insultarme, llamándome de todo, desde monstruo hasta bastardo. Agarró las manijas de la silla de ruedas de Carlos y empezó a tirar de ella torpemente por el camino de entrada. Era una escena patética y grotesca. La mujer que huyó para no ser enfermera, ahora forzada a empujar al hombre que abandonó, alejándose de la única ayuda posible que les quedaba. Me quedé allí, de pie en la puerta, con el teléfono en la mano, viéndolos luchar por la acera hasta que doblaron la esquina y desaparecieron. No sentí victoria, no sentí alivio, solo un cansancio profundo, hasta los huesos. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Natalia vino y me rodeó con sus brazos por la espalda. Apoyó su cabeza en mi hombro, acabó, susurró, no lo sé, le respondí. Gente como ellos, nunca se rinden y tengo la sensación de que no lo harán. No sé cuál será su próximo movimiento. Tal vez intenten avergonzarme públicamente, tal vez acudan a más familiares. Pero lo que sí sé es que mi decisión es inamovible. Me llevó 16 años construir estos muros para proteger mi corazón y mi familia. Y no voy a dejar que nadie, y mucho menos las dos personas que me entregaron los ladrillos y el cemento, los derribe. Gracias por leer hasta aquí. Supongo que ya no busco consejo. Solo necesitaba que el mundo supiera que esta es mi historia, y que a pesar de todo, estoy bien. Mi familia está bien, y eso es lo único que importa. Y con ese punto final, esta historia pasa a ser un recuerdo. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu like le dice a toda la camada que esta historia valió la pena. Y si quieres que nuestra camada de curiosos siga creciendo, no dudes en suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerden, hay demasiadas historias buenas en el mundo. Por suerte, tenemos más de una vida para escucharlas.